Bienvenidos todos ustedes, los que nos están viendo en línea. Es un placer poder compartir con ustedes este día, este entrenamiento. Y vamos a empezar una serie nueva que titulamos 7 palabras de Jesús. Y la primera palabra que nosotros vamos a encontrar en nuestro entrenamiento es una palabra muy importante para todos nosotros. Pero acuérdense que todos nuestros entrenamientos están en nuestra website injim.tv. Nunca se les olvide, pueden compartirlas con las demás personas. Así que nuestro tema, nuestra serie, las 7 palabras de Jesús, ¿verdad? ¿De dónde se dieron? Se dieron en la cruz estas 7 palabras. Y vamos a ver nuestro tema de este día. La primera palabra en la cruz. ¿Cuál fue la primera palabra en la cruz? La palabra perdón. Esa fue la primera palabra en la cruz. Acuérdense que estamos en la semana número 6. Es la fecha de febrero y vamos a continuar con nuestro entrenamiento. Bienvenidos todos. Así que los que están en este entrenamiento también en grupo este día, pues bienvenidos. Es un placer poderlos tener con nosotros. Así que vamos a hablar sobre la primera palabra que Jesús dijo en la cruz y fue la palabra perdón. Así que en este entrenamiento, los que nos ven en línea, los que estamos aquí, vamos a hacer un viaje. Escúchenlo bien, ¿nos están oyendo? Un viaje de nuestra culpabilidad. Vamos a hacer un viaje de la culpa en cada una de sus vidas. Yo no sé cómo está usted por dentro, yo no sé lo que esté pasando usted adentro de usted, pero vamos a hacer este viaje, es importante. Ahora, Dios no te diseñó para que vivas con la culpa. Dios no te diseñó de esa manera. Dios no te diseñó para que la culpa siga dañando tu cuerpo, la culpa siga dañando tu mente, siga dañando tus relaciones, siga dañando tus emociones. Eso es lo que hace la culpa. Y voy a mencionarles un hombre, se llama Arthur Conan. Este hombre, él es un hombre que escribió la novela de Sherlock Holmes. Y ese hombre también es un bromista. Y en una ocasión, una vez invitó e hizo una carta, ¿verdad? Y se la envió como a 50 prominentes ingleses en Inglaterra. Y en esta carta le puso una nota que decía, y les dice, todo ha sido descubierto. Todo ha sido descubierto. Huyan de inmediato. Y dicen que en las próximas 48 horas, 25 de esos 50 ingleses huyeron de Inglaterra. Él era un bromista, ¿verdad? Pero eso proyecta qué sucede cuando tus temores son descubiertos. Cuando tus miedos son descubiertos. Muchas personas tienen temor a ser rechazados por su esposa, por su esposo. Cuando ya estás viejito, por tus hijos. Por eso los hijos manipulan a los viejitos, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese tipo de vida? Obviamente no en todos los casos, pero el temor a ser rechazada, a ser rechazado. Así que vamos a tomar un pasaje de la Escritura, ahí en Lucas capítulo 23, versículo del 27 al 37. Abran sus Biblias, los que nos ven en línea pueden verlo también en pantalla. Lucas capítulo 23, del 27 al 37. Así que adelante, hermano. Lucas capítulo 23, del 27 al 37. Dice, una gran multitud los seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sigue leyendo. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él y al ofrecerle vino agrio para beber.
y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ok, gracias hermana María. En este pasaje, aquí Jesús no tenía la intención de salvarse a sí mismo. Él no vino para eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero soy yo y luego después el que... Pero no era el caso de Jesús. Jesús no vino a salvarse a sí mismo. Y aquí lo que nosotros vamos a aprender a través de este entrenamiento, y es muy bueno para los que nos están viendo en línea, vamos nosotros a aprender las 3 maneras autodestructivas que nosotros los humanos cometemos cuando confrontamos la culpa. 3 cosas que hacemos cuando confrontamos la culpa. ¿Qué haces con la culpa normalmente? Bueno, la primera cosa que usted hace con la culpa, y acuérdese, los que nos ven en línea, ver impreso el folleto, así que lo que haces con la culpa normalmente, tratamos de enterrarla. Eso es lo que van a poner en su folleto en la primera página. Estás tratando de enterrarla. La culpa, cuando la entierras, no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque la culpa resucita. Y cuando la culpa resucita, es muy destructiva, es muy dañina, es completamente perjudicial para nosotros. Así que cuando nosotros enterramos la culpa, es un problema muy serio. Y vamos a leer el Salmo 32, versículos del 3 al 5. ¿Qué dice Marisela? Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ok. Las personas tienen sus maneras favoritas, ¿verdad?, de enterrar la culpa. Hay personas que la minimizan. Esa es la palabra. Las hacen pequeñita a la culpa. No, hombre, el divorcio a mí no me hizo nada. No me afectó. La infidelidad de mi pareja, no, mira, yo estoy muy bien. Sí me explico. O sea, minimizamos la culpa. Mis hijos no les hizo daño el que su papá se haya ido. Al contrario, fue mucho mejor. En realidad, hay maneras que cada persona tiene para ocultar su culpa. Hay otras personas que la racionalizan la culpa. Y es muy común en nuestra sociedad. Cuando las personas hacen algo malo, ¿verdad? Y voy a usar una manera de explicar esta parte. Cuando nosotros o los seres humanos violan su conciencia. ¿Sí entienden la palabra violación? Ahora, estamos hablando de la conciencia de la persona. Aquí estamos hablando cómo racionalizamos la culpa. Ya dijimos minimizarla, ahora racionalizarla. Estas 2 maneras o más que decides enterrar la culpa. En este caso, cuando violas tu conciencia, voy a darles un ejemplo así. Por ejemplo, si tú mientes una vez, tu mente te va a decir, estuvo mal. Pero si le mientes a tu esposa de tu infidelidad 50 veces, ¿qué va a decir tu mente? Ya es normal. Así que mujeres, si su esposo le está diciendo perdóname, perdóname, perdóname y lo sigue haciendo, su mente ya se acostumbró, o hombres también, porque también las mujeres lo pueden hacer, su mente se acostumbra. Es normal para su mente ser infiel, echar mentiras. Así que en esa manera nosotros violamos nuestra conciencia. Vamos a leer este pasaje de la Escritura que está ahí en Proverbios 28:13. ¿Qué dice, hermano José Luis?
Quien encubre su pecado jamás prospera. Fue Salmos 28, 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. No la vas a hacer. Tú no estás diseñado para lidiar con la culpa. No estás diseñado, Dios no te hizo para que fueras de esa manera. Miren, hoy en día, a través de los medios de comunicación, Facebook, Twitter, ¿qué más tenemos? Facebook, Twitter, ¿qué más tenemos? YouTube, Instagram. Muchos jóvenes están poniendo todas sus inmadureces que están haciendo. Cuando ellos lleguen a una etapa de su vida y volteen hacia atrás y miren todas esas videos y fotos que pusieron ahí, se la van a lamentar. Se van a lamentar el resto de sus vidas. Y ahí están, y ustedes lo pueden ver porque el Facebook y todos estos medios de comunicación son tan chismosos, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que estar viendo el chisme diario. Pero se van a lamentar. Te vas a lamentar por haber puesto esas fotos, por haber puesto esos videos. Un día vas a crecer, vas a ver el mundo diferente, esperamos que así sea. Entonces, realmente va a llegar un momento en que las personas, por más que quieras cambiar tu pasado, no lo puedes hacer. Imagínense cuando traes acarreando toda esa culpa, toda esa falsedad en tu vida. Así que cada vez que las personas oculten algo en sus vidas, usted puede ver una pareja muy normal, pero cada vez que si hay algo que no está bien en esta pareja o en esta persona, tú tienes que invertir demasiada energía para aparentar estar bien. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la culpa? Por más que la entierres, la culpa vuelve a resucitar. Así que esa es la primera cosa. La segunda cosa que normalmente las personas hacen con la culpa es esto. ¿Culpamos a quién? A otros. Esta táctica es súper antigua. ¿Saben quién la inventó? Adán. Adán inventó esto. A ver, ¿quién le tocó? Hermana Clara, Génesis 3, capítulo 3, versículo 11 y 12. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Ok. ¿A quién está culpando en este caso? ¿A quién está culpando a Adán? Los que nos ven en línea, Adán, ¿a quién está culpando? A Eva. Pobres mujeres, ¿verdad? Estos hombres injustos con las mujeres. No, pues fíjense que no. Aquí Adán está culpando a quién. Él respondió: la mujer que me diste. Está culpando exactamente, José le está culpando a Dios. Está culpando a Adán a Dios. Señor, antes de que tú me dieras a esta mujer, yo era un hombre espiritual, yo tenía fe, yo era fiel a ti, pero me la diste y mira lo que sucedió. Comí del fruto. Es muy cómodo, ¿no? Para Adán culpar a Dios, porque no había otra. Y pues tuvo que agarrar a Eva y hacer lo que Eva estaba diciendo. Este asunto de que culpar a otros lo inventó Adán. Así que la pregunta aquí es: ¿a quién culpa usted de su divorcio? ¿A quién culpa usted de su infidelidad? ¿A quién está culpando usted de su depresión? ¿A quién está culpando usted por sus problemas? ¿Por qué normalmente culpamos a los demás? Cuando nosotros culpamos a los demás es por una sola razón: porque nosotros nos sentimos culpables. Y es muy normal que en la sociedad en la que vivimos te culpen a ti. Tú eres el culpable. El gobierno es el culpable, la iglesia es la culpable, el pastor, el cura son los culpables y ustedes son unos angelitos.
Así está nuestra sociedad. Por eso usted puede ver personas que andan de iglesia en iglesia y van a otra iglesia y en ninguna son felices. Andan de matrimonio en matrimonio, de noviazgo en noviazgo y con ninguno la hacen. Es que ella, es que él, pastor, mire, así no funciona, así no funciona. Esto quiere decir que usted no puede con la culpabilidad. Vamos a leer ahí el pasaje de Proverbios 19:3. ¿Qué dice la escritura? La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Señor, ¿por qué permitiste que me fuera a la quiebra? Estoy en bancarrota. Pero ¿quién es el que usa la tarjeta de crédito? Pues usted. ¿Sí me explico? Señor, ¿por qué mis hijos no me ven? Pues cuando estaba chiquito nunca los viste. Y ahora es muy fácil demandar, exigir. Pero cuando nos toca la responsabilidad, no, ese yo no soy. Hay que se encargue el sistema, que se encargue el gobierno de los hijos que voy regando y lo que ustedes quieran. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Nos volvemos personas necias y vamos por el rumbo equivocado. La tercera cosa que hacemos con la culpa, nos golpeamos. ¿A quién? ¿A quién nos golpeamos? A nosotros mismos. ¿Nos están oyendo los que están en línea? Nos golpeamos a nosotros mismos. Y en uno de los grupos hay una persona que es enfermera. Y le pregunté, le dije, oye, leí esto y le dije, ¿y qué piensas? ¿Crees que es cierto? Y lo que yo leí fue de que un doctor había hecho un comentario y él dijo, si del 100% de los que están en un hospital aceptaran su culpa, el 50% de ellos sanaban, se iban del hospital. Y me contestó esta enfermera, dice, así es, eso es cierto. Vamos a leer Salmos 38 del 4 al 6, ¿qué dice? Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieren y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Salmos 38, 4 al 6. Salmos 38 del 4 al 6. Aquí es donde David, él está expresando, ¿verdad? Lo que la culpa hace en su vida. Cómo la maldad abruma, ¿verdad? La vida de este rey. Cómo la culpa sabotea el éxito, sabotea nuestra conciencia. Hay otro pasaje también, es el Salmo, sí lo leyó Marisela, 38, versículo 4, donde dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Las personas se castigan a sí mismos con la culpa. Se castigan a sí mismos. Su conciencia no sabe cuándo dejar de fumar. Su conciencia no sabe cuándo dejar de tomar. Su conciencia no sabe cuándo dejar de ver pornografía. Su conciencia, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque acarreas esa culpa en tu vida y tú no puedes manejarla. Algunas personas el resto de su vida se siguen golpeando a sí mismos por asuntos o culpas de otras personas. Así que esto no funciona. Enterrar la culpa no funciona. Golpearnos a nosotros mismos no funciona. Así que Jesús quiere que hagamos esto. ¿Qué quiere Jesús que hagamos con la culpa? Bueno, Jesús quiere una cosa que nosotros hagamos con la culpa. ¿Están listos para escribir? Esto es muy importante. Esto es lo que usted tiene que hacer con la culpa y le va a ayudar en su vida. Número 1, admitirlo. Admita su culpabilidad. En un divorcio, no solamente una persona es culpable, los dos son culpables. Uno en un porcentaje mayor que el otro. Pero hay culpabilidad, no puedes decir que nada más una persona. Así que lo primero que tú tienes que admitir es, soy culpable. La Biblia es muy clara.
y es muy concreta y nos está diciendo cómo bajarnos del viaje de la culpa. ¿Por cuántos años usted está cargando toda esa depresión, toda esa ansiedad, todas esas problemas? ¿Por cuántos años esas heridas que todavía usted tiene en su vida? Si sigue por el viaje de la culpa, ¿cuántos de ustedes no han entrado a un callejón y no tiene salida? Es exactamente lo que hace la culpa en nuestra vida. No la entierre, no la niegue, no la ignore. Lo único que tienes que hacer, tengo que aceptar. ¿Saben? Me voy a ir en unas vacaciones a Cancún, pastor, porque ya estoy aquí que ya no aguanto. Tengo mucha presión en mi trabajo, tengo presión aquí, las finanzas. Se va a ir a Cancún y se va a venir y la culpa está dentro de usted. Se la lleva y se la trae. Entonces, la manera de que nosotros podamos admitir, ¿verdad?, que estamos mal, es cuando admitimos, que estamos mal. Ahí este pasaje, Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Ustedes pueden ocultar su culpa de todos los demás, ¿sí, verdad? Pero ustedes no pueden ocultarla de ustedes mismos. ¿Y de quién? Y de Dios. Puedes engañar a tu pareja, puedes engañar a tu iglesia, puedes engañar a tu gobierno, a tu país, pero no te puedes engañar a ti mismo, ni puedes engañar a Dios. En otras palabras, la manera de este pasaje, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser personas honradas, ¿verdad? Admitir que yo tengo un problema. Admitir que yo tengo un problema y que estoy equivocada, que estoy equivocado. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8? Hermana Clara. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea que la Biblia nos ha enseñado que el corazón, ¿qué hace? Nos engaña. El corazón te puede decir, estás muy bien, ¿verdad? Síguele. Pues, ¿qué tiene de malo que te vientes 2, 3 cervecitas? No hay problema. Pues, como ya se legalizó la droga, pues te puedes fumar una vez al mes para que te relajes, ¿verdad? Y así es como nuestra sociedad empieza a irse por el lado equivocado, por el callejón equivocado. No acepto que yo soy el culpable. Entonces empiezas con una serie de adicciones que a final de cuentas no solamente destruyen tu moral, destruyen tu salud, destruyes a tu familia, destruyes a las personas que te aman. Acepta tu culpabilidad, acepta. ¿Por qué? Porque en esta vida solamente tenemos que la culpa, lo único que nos produce es ¿qué? Es amargura. Por eso hay muchas personas amargadas. ¿Qué también produce la culpa? Celos. Hay personas celosas. Miedo, ansiedad, inseguridad. Muchas de estas cosas produce la culpa, depresión. Si realmente yo quiero ser libre, quiero bajarme de ese viaje de la culpa, yo les voy a decir algo que ustedes pueden hacer en sus hogares. Pueden hacer ustedes algo en sus hogares. En estos folletos que ustedes imprimen en la parte de atrás, pueden escribir ustedes por qué razón te sientes culpable. En uno de los grupos que tuvimos, una persona dijo, yo me siento culpable por mi divorcio, porque mi divorcio ha afectado a mis hijas o a sus hijos. Esa es una persona que está aceptando, ¿verdad?,
su situación. Es muy bueno. Él está aceptando que lo que él decidió, lo que decidió en su matrimonio se decidieron, está afectando no solamente a él, sino a sus hijas. Es correcto, eso es sano, que lo aceptes. Él lo hizo muy bien. Usted tiene que aceptar, tienes que hacerlo, porque si no vas a seguirte dañando. ¿Qué tienes que hacer? Algo muy práctico. Escríbelo. Escríbelo aquí en una hoja. Si no quieres que nadie lo vea, bueno, quémalo. Pero escríbelo. Si hay una persona que dañó tu vida, ¿verdad? Cuando eras joven o no sé, y existe todavía esa persona, pero tú no quieres irlo a confrontar, hazle una carta. No le escribas un Facebook, ni un Twitter, no, hazle una carta, mándasela a la persona. Saca lo que traes adentro de ti. Acéptalo y sácalo. Esa es una manera en la que tú vas a deshacerte de la culpa con la ayuda de Dios. La segunda cosa que Jesús nos recomienda que hagamos con la culpa, ¿cuál es? ¿Todos juntos? A ver. Acepte la responsabilidad por la basura en mi vida. Acepte, ¿verdad? La aceptación. No la racionalices. No culpes a otros. Vamos a ver, vamos a leer este Salmo capítulo 51, versículo 3. Y es muy importante lo que vamos a ver aquí. Salmos capítulo 51, versículo 3. Yo conozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Yo conozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. En este capítulo 51, David, ¿se acuerdan? Que estaba en guerra y él decidió quedarse en su palacio y caminaba sobre el terrado de su palacio. Y salía cada día y caminaba sobre el terrado de su palacio. Y una vez vio una mujer, ¿verdad? Que se estaba bañando, muy hermosa, la mandó llamar y tuvo relaciones y tuvieron un bebé. Cuando estuvimos en Israel, lo que nos explicaron también, cuando estuvimos en esa parte del palacio de David, donde David tenía su palacio, dicen, bueno, no solamente David tenía la culpa, ¿verdad? Sino que también esta mujer checó a qué horas el rey caminaba por el terrado. Y a esa hora ella decidió, ¿verdad? Lo demás. O sea que hay culpabilidad en los dos, ¿verdad? No la veamos solamente del lado de David. Así que una cosa importante que podemos ver aquí, el capítulo 51 está diciendo de esta relación de David, ¿con quién? Con Betsabé. Inmoralidad, o como usted le quiera llamar. Pero David no la está mencionando a ella. ¿Sí se fijan? David no la está mencionando a ella. No dice, es que por Betsabé yo soy el culpable, así como, ¿verdad? ¿Quién inventó la culpa? Adán. Es que la mujer que me diste. Es que fue Betsabé, Señor. Yo andaba muy bien en el terrado de mi casa, pero David no hizo eso. David aceptó que tenía un problema. Aceptó que esa parte de basura en su vida, esa responsabilidad que tenía en su vida, había basura en su vida. Él tomó lo que le correspondía, no culpó a Betsabé. Es muy importante esto que estamos viendo acerca de David. ¿Cómo nosotros podemos ser personas verdaderas? ¿Cómo yo puedo ser una persona o una mujer que hablo con la verdad? Cuando las personas te dicen sí, ¿y qué? Pero no lo hacen. ¿Qué son? No son personas íntegras. Integridad es que lo que dices, lo haces. En un político, no se pongan a escuchar lo que dice. ¿Qué tenemos que ver en un político? Lo que hace. Eso es lo que tenemos que ver. Es igual en una iglesia. Hay que ver lo que el pastor está haciendo, cómo lo hace, no lo que dice. Hay que ver
cómo mi vida, cómo la llevo, no lo que estoy diciéndole a mis hijos. Porque les dices una cosa a tus hijos, pero estás haciendo otra cosa. Entonces, tus hijos, ¿qué es el concepto que crean de ti? Esta es una persona que no tiene integridad. Mis padres son personas que no tienen integridad. ¿Qué dice la Escritura en Santiago capítulo 5, versículo 16? Santiago 5, 16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Ok, aquí está hablando de dos cosas diferentes este pasaje. Confiésese unos a otros. Y luego habla de ¿qué? De sanidad. La confesión, ¿con quién debe de ser? La confesión debe de ser en forma ¿qué? Comunitaria, ¿verdad? Unos a otros. Cuéntele a la persona, ¿verdad? La infidelidad de su pareja o lo que usted está haciendo equivocadamente, que sin que su pareja sepa, usted se sale por ahí a tomárselas unas chelas o no sé, ¿verdad? Cuénteselo a alguien que usted le tenga confianza, no a todo mundo, ¿verdad? Pero la sanidad parte cuando nosotros confesamos nuestros pecados en comunidad. Coménteselos a Dios, platíqueselos a Dios. Dígale a Dios lo que usted está haciendo con su vida. Dios ya sabe, pero hágalo. Vas a ser sanado. Esa es la manera como sanamos nuestra culpa. Y la segunda cosa es, ¿quién nos da la sanidad? Dios. Dios nos da la sanidad. Este pasaje es lo que nos está diciendo, verdaderamente lo que nos está diciendo acerca de cómo tratar con la culpa. Así que las raíces de todos nuestros problemas son relacionales, ¿verdad? Ese es uno de los problemas muy serios, ¿verdad? Nuestros padres, mi pareja, su cónyuge, sus hijos. Y acuérdense que en este mundo solamente hay dos clases de personas, las que aceptan su culpa y las que la rechazan. Cuando tú rechazas tu culpa, tú puedes ver el estilo de vida de esa persona. No importa que tenga un buen sueldo, una buena casa, vistan bien y coman bien. O por más segura que tengan su vida, tú puedes ver el estilo de vida que tienen esas personas. No pueden con la culpa. Aunque se vayan cada año a Cancún, aunque se vayan cada año, no sé, a cualquier otra parte del mundo, no pueden con su culpa. ¿Qué dice la Escritura ahí en... creo que no lo tienen ustedes, pero es Job capítulo 6, versículo 14, dice, aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Aunque usted no se acerque con Dios, busque amistades. No quiero decir que se separe de Dios, pero si no lo estás haciendo, busca a alguien con el cual tú puedas tener esa relación y esa comunicación y hablarle de tu culpa. Eso es lo que Job nos está diciendo en la Escritura. ¿Ok? ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos con la culpa para que lo escriban en su folleto? Pido perdón. Pide perdón. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos con la culpa, que pidamos perdón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 9? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ok, aquí vamos a encontrar en este pasaje de la Escritura que hay maneras incorrectas y maneras correctas, ¿verdad?, de dirigirnos a Dios y pedir perdón. Y también con las demás personas. Hay maneras correctas y hay maneras incorrectas. Una manera incorrecta es mendigando con Dios. Por favorcito, Diosito, ayúdame. Por favorcito, Hani, no lo vuelvo a hacer. No voy a contestar la llamada de mi amigo el viernes. La segunda cosa que yo no debo de hacer de cómo pedir perdón es negociar. No negocie con Dios.
no lo vuelvo a hacer. Mira, te lo prometo. ¿Cuántas veces se la saben, no? Así, hasta sale, parece que hacen magia cuando lo dicen, pero no cuando lo hacen. Así que, ¿cuántas veces no sale? Mira, te lo prometo. Es la última vez. Ya jamás. No negocien con Dios. No negocies con los demás. Con Dios no se trata de negociar. Y la tercera cosa que no debemos de hacer con Dios cuando pidamos perdón es que no sobornemos a Dios. Dios, yo te prometo que si salvas la vida de mi hijo, que si pago la deuda que tengo, mira, cada día, cada domingo voy a estar en la iglesia. Es más, voy a dar el 15%, no voy a dar el 10%. ¿Qué te parece, Dios? ¿Cómo ves? ¿Me perdonas? Así que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No debes de mendigar con Dios, no debes de negociar con Dios, no debes de sobornar a Dios. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Bueno, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24? ¿Qué dice? Todos hemos pecado y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Nos ha librado de qué? Del castigo. Jesús, a través de su muerte, usted es libre. A través de la muerte de Jesucristo, nosotros quedamos libres. Jesús nos libera. Pero ¿qué tienes que hacer para ser libre? Tiene que creer. Crea en Jesús y obedezca. Tienen que ser las dos cosas, creer y obedecer. Estas son dos cosas muy importantes en la vida. Acuérdense que esto que está aquí en la línea blanca, ustedes lo tienen que apuntar, ¿dónde? En sus folletos. Acuérdense de apuntarlo en sus folletos, lo que está en la línea en blanco. Así que crean en Jesús. Vamos a ver 3 últimas o 4 últimas cosas. ¿Qué hace Jesús con mi culpa? ¿Qué es lo que hace Jesús con mi culpa? Bueno, número 1, vamos a ver todos juntos. A ver, los que nos ven en línea, Él perdona al instante. ¿Hace cuántos años que no has perdonado a tu padre que te dejó? ¿Hace cuántos años que no has perdonado a tu esposa por lo que te hizo, por lo que le hizo a los hijos? Jesús nos perdona al instante. Jesús en su amor, en su misericordia. Isaías 55:7, ¿qué dice la escritura? Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Así que las personas en uno de los grupos dijeron, es muy difícil perdonar. ¿Saben? Tu responsabilidad como cristianos es perdonar. Y eso debe de ser, te perdono. Lo que no estamos obligados a hacer aquí es a tenerle la confianza que le teníamos antes. ¿Sí me entienden? Si un hombre abusó de una niña, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es perdonarlo. Pero ya no eres bienvenido a mi casa. ¿Sí me explico, verdad? O sea, el perdón debe ser así. Te perdono, ¿sí? Pero te perdono la infidelidad, te perdono todas esas cosas, pero no te tengo confianza. Y punto. No estamos obligados a confiar en una persona así. Esa es la diferencia y a veces las personas se confunden. La segunda cosa, ¿qué hace Jesús con la culpa? Todos juntos, ¿qué dice? Él perdona completamente. Él perdona completamente. ¿Qué dice Colosenses 2, del 13 al 14? Nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. O sea que Jesús ha quitado nuestro pecado. Pero tú tienes que creer y tienes que obedecer. Es muy importante. Él perdona completamente. Él no nos dejó a medias. La tercera cosa que Jesús hace con la culpa, todos juntos, Él perdona repetidamente. Él perdona repetidamente. ¿Qué dice Hechos 7:25?
Cristo, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, en otras palabras, no que no sabían que estaban haciendo algo malo, sí sabían que estaban haciendo malo, estaban torturando a una persona, la estaban crucificando sin una justificación legal. No había nada legal para crucificar o asesinar a Jesús. Sabían que estaban equivocados, sabían que estaban haciendo las cosas mal. Pero Jesús le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, en el sentido de que las personas no pueden manejar su culpa. Por eso Jesús te perdona, porque usted y yo y todos los que nos ven en línea no podemos manejar la culpa. Puedes manipularla si quieres, pero no la puedes manejar. Solamente eso lo puede hacer Jesús, y Jesús te perdona. Jesús te perdona al instante. Jesús te perdona completamente. Jesús lo hace repetidamente. Y finalmente, Jesús, ¿qué hace con la culpa? Él perdona libremente. ¿Qué dice el pasaje de Efesios 1:7? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. O sea que no te la puedes ganar. El perdón no te lo ganas, no te lo mereces. El perdón no lo puedes comprar, no lo puedes negociar. Él nos ha dado y nos ha perdonado porque nos ama. Por eso es que Jesús nos ama. Por eso es que Jesús fue ¿a dónde? Fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué es el fundamento del cristianismo? Que Jesús murió y que Jesús ¿qué? Resucitó. Así que para todos los que nos ven en línea, vamos a seguir estudiando en estos entrenamientos, vamos a seguir aprendiendo. La primera palabra en la cruz fue perdón. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Sí sabemos lo que estamos haciendo, lo que no sabemos es cómo manejar la culpa. Jesús sí sabe. Así que a usted que nos está viendo en línea, ¿no le gustaría hacer ese compromiso con Jesús? Venga a Cristo, acérquese a Jesús. Así que todos los que nos ven en línea, acuérdense, pueden ir a nuestra website inhim.tv y pueden compartir estos entrenamientos con las demás personas. Fue un placer haber compartido con ustedes, los que están en este centro de entrenamiento, los que nos ven en línea. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.